La primera meta de cualquier organización es mantenerse en existencia. Organizaciones no gubernamentales, universidades, agencias de gobierno y empresas tienen que mantenerse viables para ser efectivas. Las organizaciones de negocios en particular deben continuar con suficiente ingreso para pagar a sus empleados y proveedores, mantener su infraestructura, pagar inversionistas y tener utilidades. La palabra mágica de la próxima década y de hecho del siglo XXI será sustentabilidad. Según el consultor de negocios Greg Andreatti, las 3 metas básicas de sustentabilidad son la rentabilidad financiera, la integridad ecológica y la equidad social. En suma, las organizaciones de largo plazo deben cuidar sus utilidades, el planeta y a las personas. La reciente economía global ha sido un reto tanto para organizaciones como para individuos. Estamos enfrentando lo que yo llamo un ajuste de cuentas. No solo una recesión, una especie de recalibración de nuestro estilo de vida, irresponsable en el que operaron empresas, gobiernos y personas que gastaban más de lo que su capacidad le permitía. Individuos y organizaciones necesitan iniciar el proceso de reconstruir sus vidas en ambientes sustentables, menos caóticos, menos endeudados, más duraderos y más sustentables que los del pasado. El movimiento hacia la sustentabilidad significa que las organizaciones y las personas deben buscar la rentabilidad, la salud del planeta y la justicia social para todos en todas partes. Estos son algunos elementos de rentabilidad para producir un negocio sustentable. Lograr sustentabilidad financiera. Organizaciones e individuos deben todos contar con planes financieros a corto, mediano y largo plazo. En décadas recientes, las empresas han sido muy criticadas por enfocarse solo en utilidades a corto plazo y por no crear estrategias para un futuro exitoso, sustentable y de largo plazo, para generar recursos y mantenerse en el negocio. Muchas empresas son miopes, pensando solo en el año o inclusive trimestre que transcurre. La inversión en investigación y desarrollo se ha reducido y muy seguido los empleados son vistos como un recurso desechable y no como una parte integral de una organización humanista y sustentable. En Estados Unidos, más de la mitad de los negocios pequeños fracasan en los primeros 4 años. 80% de las nuevas empresas están destinadas a fracasar. Las cifras son similares en América Latina y alrededor del mundo. Todas las organizaciones deben ahora desarrollar sus planes de rentabilidad a corto plazo y de crecimiento a largo plazo. Tener una deuda manejable. Mientras que cierta deuda personal o corporativa es aceptable y hasta deseable, toda deuda debe ser para un propósito específico y los planes para repago de deuda son esenciales. El adquirir deuda a nivel individual para compras grandes como un auto o una casa es razonable, pero acumular deudas grandes, especialmente de tarjetas de crédito, es muy peligroso, autoperpetuable y no sustentable. Las empresas deben pedir prestado para sus principales inversiones de capital y hasta para inventario, pero el calendario de repago debe ser realista y continuo. Escuchar inteligentemente. Muy seguido, los líderes de las organizaciones no aprovechan las grandes ideas que pueden crear innovación, utilidad y sustentabilidad. Es importante escuchar a clientes, empleados y consultores y proveedores. Ninguna idea debe hacerse a un lado. Las palabras clave son apertura, colaboración en red, sinergia e innovación. Las organizaciones deben ser ágiles y abiertas a nuevos productos, prácticas y posibilidades. Si usted sigue haciendo lo que hacía hace 5 años, necesita escuchar a agentes de cambio y estar abiertos a nuevos horizontes. Seleccionar verdaderos líderes. El liderazgo debe basarse en competencia, inteligencia, carácter, inspiración e innovación. No se contribuye a la sustentabilidad cuando el nepotismo, permanencia o influencia son el criterio para la promoción a posiciones de liderazgo. Los verdaderos líderes reconocen posibilidades, crean sinergias, motivan a sus seguidores y generan energía
que hace a una organización más dinámica y sustentable. Crear una organización que aprende. Hacer la capacitación y el aprendizaje individual parte integral de su organización, haga tiempo disponible para que el personal pueda tomar cursos. Los empleados bien capacitados siempre son más productivos y la inversión produce lealtad. Crear un plan de negocios. Según el Instituto de Contadores Gerenciales, muchas empresas pequeñas y medianas no cuentan con un plan de negocio, lo cual pone en peligro su futuro. Según un estudio reciente, 55% de las empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos e Inglaterra no tienen un plan de negocios, y las cifras son aún mayores en América Latina. Y cuando existe un plan, muchas veces existe en la mente del dueño o de los altos directivos, y no está para comunicarse o implementarse en el resto de la organización. Desarrollar sus competencias de fortaleza. Pocas organizaciones entienden en qué negocio están. Todas las organizaciones tienen competencias sustantivas o centrales, destrezas con las cuales son muy buenas o mejores que otras. Enfocarse hacia estas competencias básicas crea una ventaja competitiva sobre otras que estén operando fuera de sus áreas de fortaleza. Algunas organizaciones pierden el rumbo e intentan competir en áreas donde tienen pocos conocimientos o experiencia. No quemar los muebles. Algunas empresas y agencias de gobierno se ponen en pánico y venden activos claves con grandes descuentos en lugar de realizar cambios sustanciales en sus negocios y tomar una perspectiva de más largo plazo. Los ciudadanos no ganan cuando el gobierno vende terrenos nacionales o concesiona servicios municipales. Las empresas deben resistir la tentación de rematar equipos, cerrar fábricas u oficinas, o despedir empleados por ventaja a corto plazo. Solo cuando una posible quiebra o fracaso de negocio aparece, es que una organización debe considerar destruir activos valiosos por ganancias de corto plazo. Esto también es aplicable al caso de los recursos humanos. El costo de reentrenamiento y pérdida de experiencia es típicamente alrededor de 1,5 veces el salario anual de un empleado. La rotación lleva a mayores pagos por tiempos extras para otros empleados, pagos de antigüedad, pérdida de productividad, el costo de un puesto vacante, el costo de reclutamiento y el de clientes perdidos. En el ramo educativo, perder a los mejores profesores, académicos e investigadores con financiamiento propio pone en peligro la misión de cualquier universidad. La rotación destruye continuidad y crea una pérdida de memoria institucional. La compactación de personal pudiera funcionar en alguna emergencia, pero es una pobre solución de largo plazo. Los buenos empleados nunca son desechables o reemplazables. Hacerse competente tecnológicamente. En la intensamente innovadora nueva economía, con la proliferación de las nuevas tecnologías de comunicación, las organizaciones que aspiran a hacerse de un largo plazo deben adoptar nuevas estrategias. Deben integrar nuevas tecnologías, revisar el cambiante horizonte de clientes y consumidores y sincronizarse a la economía global. Las organizaciones necesitan, sin duda, nuevas estrategias de adquisición de conocimiento, pero sin hacer a un lado las prácticas tradicionales que les estén funcionando. Institucionalizar la innovación. Las organizaciones innovadoras sobreviven durante tiempos de cambio sustancial. Aunque las lecciones del pasado son importantes no olvidarlas. El cambio está ocurriendo ahora tan rápidamente que el pasado es cada vez menos importante. En las Fuerzas Armadas, empresa, transporte, tecnología y comunicación han ocurrido más cambios en los últimos 100 años que en los 500,000 de años anteriores. Recuerden que hace apenas un siglo no existían los automóviles, los aviones, las armas nucleares, los viajes internacionales rápidos, la televisión o el Internet. Y el cambio continúa exponencialmente. ¿Recuerdan las noticias por televisión? ¿Que las últimas 2 generaciones ya no conocen? ¿Recuerdan el Internet? ¿Que es ya noticia muy vieja para los de la generación de este milenio? Hacerse globales.
Aunque algunos grupos todavía la resisten, la globalización es inevitable. Personas, productos, contrabando, dinero y mensajes cruzan fronteras nacionales y en realidad no existe una manera realista para detenerlos. Ningún país puede controlar la comunicación entre sus ciudadanos. No obstante, intentos de censura, interceptores electrónicos y lavados de cerebro. Ya se abrió el mundo, por lo que los electrones, el capital y las personas seguirán cruzando fronteras por encima de mandatos nacionales y también de políticos. Las organizaciones que entiendan los mercados y los competidores globales crecerán. El provincialismo es fatal en una economía global. Esté abierto a la tecnología. Más rápido de lo que podemos saber de ella, la tecnología cambia. Si no entiende usted las redes sociales, la mercadotecnia viral, el web 2.0, YouTube, Craigslist, Monster y la alimentación de contenidos, no está listo para competir en el nuevo milenio. Sitios de redes sociales como Facebook y MySpace tienen ya millones de suscriptores y miles de personas se agregan diariamente. Miles de millones de mensajes se intercambian cada día dentro de estas redes sociales, neutralizando los mensajes tradicionales de publicidad. Muchos son mensajes virales que recomiendan productos, películas, candidatos, religiones y entretenimiento. Sin duda, las organizaciones que no intenten entender y utilizar estas redes de colaboración quedarán hechas polvo. El cambio climático global es más que una amenaza hipotética. Debemos promover la integridad ecológica. El clima del planeta Tierra se ha calentado y las excesivas emisiones de carbón de los humanos es ya un grave peligro. Aunque este calentamiento global es la amenaza más generalizada y universal, abundan otros problemas ambientales que afectan la salud y longevidad humana. Exija desarrollo sustentable. Países, empresas y ciudadanos deben insistir que el desarrollo económico sea sustentable. La Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo nos dice que el desarrollo sustentable satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo debe ser sustentable. Limite los gases de invernadero. Países, empresas y ciudadanos deben reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero, tales como metano, óxido nitroso y fluorocarbonos. Construir edificios verdes, utilizar tecnologías solares pasivas, usar vehículos de consumo de combustible más eficiente y limitar los viajes en automóvil son formas muy efectivas de ahorrar dinero y reducir el carbón. Solo con los esfuerzos de los ciudadanos en todos lados se podrá reducir la amenaza más central que tenemos ahora, al medio ambiente global. Use energía verde. La energía eólica, solar, hidro de baja altura, geotérmica y solar pasiva ahorran dinero y conservan recursos. La energía verde puede ser producida localmente o adquirida de algún proveedor. Todas las organizaciones deben comprometerse a incrementar la proporción de energía verde que utilizan. Utilice materias primas sustentables. No todas las materias primas son producidas igual. Los productos que duran más tiempo son sustentables. Las materias primas extraídas de manera ecológicamente sensitiva, a partir de recursos renovables, son las más sustentables. La desmaterialización, es decir, la estrategia de utilizar menos materiales en los productos, crea menos desperdicio y requiere menos recursos naturales. Apagadores automáticos. La instalación de controles automáticos en llaves y aspersores de agua ahorra dinero y conserva agua. La reducción de la calefacción y el aire acondicionado durante horas no pico también protege presupuestos y el medio ambiente. Detectores de movimiento que prenden y apagan las luces de un cuarto cuando está desocupado es un buen negocio y ahorra mucha electricidad. Recicle el desperdicio. La mayoría de los productos que acaban siendo parte de la basura puede ser reciclada, incluyendo plástico, aluminio, fierro, vidrio, papel y agua.
Algunos reciclables pueden ser vendidos, reduciendo así el costo del reciclado. Las aguas grises pueden ser utilizadas para irrigación. Certificación LDA. Los nuevos edificios pueden construirse bajo los estándares LDA, liderazgo en diseño energético y ambiental. Los edificios nuevos de alto desempeño certificados en LDA son económicos para operar y elevan la rentabilidad. Estos edificios son construidos con eficiencia energética, calidad ambiental interior, selección de materiales seguros, desarrollo sustentable del sitio y ahorro de agua. La certificación LDA se basa en un sistema de calificación para oficinas, escuelas, tiendas al menudeo y centros de salud. Los edificios certificados LDA son menos costosos de operar, aumentan el valor de la propiedad, reducen el uso y costo de agua y es más saludable para sus ocupantes. Emiten menos gases de invernadero y demuestran el compromiso de los propietarios hacia la sustentabilidad. La certificación LDA está disponible tanto en América como en otros continentes. Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Desarrollo apoyan decididamente a los trabajos de certificación por todas las Américas. Un tercer elemento de sustentabilidad es la responsabilidad social y equidad. Tanto organizaciones como individuos tienen la responsabilidad de colaborar y compartir su riqueza y conocimiento para crear comunidades más sustentables. Por todo el mundo y dentro de países existen grandes brechas en tecnología, riqueza, educación, salud y oportunidad. Mientras que muchos de nosotros vivimos en una sociedad de alta tecnología en línea y rica en información, muchos en el mundo no tienen acceso al Internet. Inclusive, muchos nunca han hecho una llamada telefónica. El Internet y su amplio acervo de información y conectividad debe hacerse disponible a todas las personas del mundo para nivelar el campo de juego y aumentar las oportunidades. De acuerdo a la misión de 25 años del ITC, compartir el conocimiento es ahora la responsabilidad más importante y urgente que tenemos como sociedad globalizada para así reducir la creciente brecha de productividad y nivel socioeconómico entre naciones y comunidades alrededor del mundo. La educación debe hacerse también disponible a hombres y mujeres sin importar su raza, religión, clase o edad. Demasiadas personas en las Américas y alrededor del mundo no tienen acceso a servicios de salud adecuados, limitando sus oportunidades y reduciendo su esperanza de vida. Esto es más que un asunto de altruismo. Las personas sin educación, desempleadas y sin salud son un problema para las demás personas y hacen la vida de todos más peligrosas. Las personas sin un futuro tienen poco que perder y recurren al crimen, violencia, terrorismo o contrabando para así buscar oportunidades que no tienen. En nuestro mundo postindustrial, las personas sin educación tienen muy pocas oportunidades para aprovechar las oportunidades disponibles a muchos de nosotros. Las personas no saludables, enfermas de tuberculosis, sida, malaria o influenza porcina, ponen en peligro la salud de todos. Para concluir, en un mundo que es cada vez más móvil e interconectado, no se puede soslayar el destino de todas las personas a nivel global. Recordemos que las organizaciones sustentables tienen que cuidar la rentabilidad, el planeta y las personas. Nuestro enfoque hacia las ganancias a corto plazo ha puesto en peligro a nuestras organizaciones, nuestra salud y nuestro medio ambiente. Debemos hacer una pausa durante este periodo de ajustes globales para reorientar nuestras prioridades. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa. Las organizaciones de largo plazo tienen atributos y características especiales que las hacen más resistentes al tiempo y por lo tanto les permite sobrevivir caídas cíclicas y crisis, tanto internas como externas. Las siguientes son algunas de las dimensiones esenciales de este tipo de organización. El mundo se está haciendo más multicultural y necesitamos entender el cambio cultural.
Mi estado de residencia no tiene una mayoría racial. Todos los grupos son minorías. Desde los años 1980, las sociedades de América Latina han sido reconfiguradas profundamente por las fuerzas del neoliberalismo, la globalización y la redemocratización. En el proceso, diversas personas que habían sido marginadas políticamente, grupos indígenas, mujeres, campesinos, gays, asiáticos y negros, son ahora parte activa de las culturas latinoamericanas. Todas las organizaciones deben reconocer que sus empleados, consumidores y asociados serán cada vez más multiétnicos, multicolor y multinacionales y de varias clases sociales y creencias políticas. Más de la mitad de la población de Argentina y Uruguay es de descendencia italiana, aunque hablan español y no italiano. Sao Paulo, en Brasil, tiene más italianos que Roma. Haití tiene un porcentaje de africanos más alto que muchos países de África. La descendencia africana en Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Brasil y Colombia. La Florida tiene más personas del Caribe que algunos de los países isla de esa región. Los indígenas nativos son mayoría en Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y muchos otros países. México es principalmente una mezcla de español con indígena. En suma, el hemisferio occidental es un mosaico étnico. Cualquier organización que no reconozca, acepte o abrace esta gran diversidad étnica está en peligro. El otro cambio que es imperativo entender es el dinámico cambio de las generaciones. La tasa exponencial de cambio demográfico ha producido por lo menos 5 generaciones que actualmente tienen muy poco en común en cuanto a actitudes, tecnología, política, economía, recreación y ocupaciones. Toda persona y organización debe estar consciente de las diferencias de actitud y cultural entre estas generaciones. ¿Quiénes son los miembros de estas generaciones? Bautizada por Tom Brokaw como la Gran Generación, esta generación nacida antes de 1930 es también conocida como la generación de la Depresión, la generación de la Segunda Guerra Mundial o la generación del New Deal, ya que los miembros más jóvenes de esta generación están ya cumpliendo 80 años. Solo unos cuantos de esta gran generación continúan dentro de la fuerza de trabajo, aunque siguen siendo consumidores, especialmente las mujeres de esta generación. Ellos son los depositarios de la historia y de muchas de nuestras mejores y más tradicionales ideas, oficios y prácticas, algunas de las cuales podrían desaparecer con ellos. Ellos son la generación viviente que más ve televisión. Como trabajadores, ellos se identificaban con las organizaciones estables de largo plazo. Eran leales a una iglesia, partido, sindicato y empleador. Se afiliaron a organizaciones informales en números sin precedentes y crearon una cultura cívica y organizaciones comunitarias como ninguna otra generación. Enseguida en edad está la que algunas veces llamamos la generación perdida, la generación baby bust o la generación silenciosa. Estas son las personas nacidas entre 1930 y 1945. Son una generación pequeña, ya que el tamaño de la familia fue más pequeña durante la era de la Depresión de Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial. Tienden a ser conservadores, aunque han producido a rebeldes como James Dean, John Q. Rourke y Lenny Bruce. Son muy trabajadores, tradicionalistas y formales. Ahora este grupo se está jubilando en masas, y algo de su gran ética de trabajo se está perdiendo con ellos. Como la gran generación, los de esta generación silenciosa se esforzaron por carreras profesionales muy predecibles, han trabajado para solo 1 o 2 empleadores y han avanzado laboralmente vía las jerarquías organizacionales. Estos trabajadores suelen trabajar más horas que cualquier generación anterior, son trabajadores leales, aunque se consideran enemigos del riesgo y conformistas. Asegúrese de valorar a estos empleados por lo que ellos saben y no solo por lo que hacen. La más grande y quizá la más famosa de las generaciones en la historia es la de los baby boomers.
nacida entre 1946 y 1964. El cambio siempre ha acompañado a esta generación. Esta generación llegó a su madurez en la era del movimiento por los derechos humanos, el movimiento ambientalista, la revolución sexual, el movimiento antiguerras y el movimiento de la liberación de la mujer. Se les ha calificado como la más radical, la más hedonista, la más orientada al cambio y la más anticonvencional. Fue la primera generación que consideró el estilo de vida, la salud psicológica, la gratificación instantánea y la igualdad como valores importantes. No fue sorpresa que se creó una gran brecha generacional entre los boomers y sus padres. Nunca antes una nueva generación había criticado tanto y descartado como esta los valores de la generación anterior. Los boomers están al frente de la mayoría de las organizaciones de hoy, y sus valores están ya al centro de la cultura mundial actual. Su sentido de apertura, autoexpresión, sexualidad, igualdad y diversidad, y cambio también, se han convertido en valores convencionales culturales. Los boomers crecieron en una época de prosperidad económica. Les gusta ganar, estar al frente y crear impacto. Las organizaciones deben tener en cuenta otras características de los baby boomers. Esta generación es la más ambivalente de todas con respecto al tema de la jubilación. Muchos boomers están atados psicológicamente a su profesión, buscan iniciar una segunda o tercera carrera productiva y sufren ansiedades respecto a su futuro financiero y beneficios de la pensión. Según el Instituto Nacional de la Vejez en Estados Unidos, casi 3/4 de los trabajadores boomers preferirían una jubilación gradual. Añoran tomarse tiempo para actividades de esparcimiento y de familia y buscan oportunidades de trabajo de tiempo parcial, flexible y compartido. Los boomers se orientan al cambio y tratan de mantenerse al día, aunque no siempre con éxito, principalmente en el área de nuevas tecnologías. Nacidos entre 1965 y 1980, los miembros de la generación X son caracterizados como hábiles sobrevivientes de retos sociales que han tenido que batallar con drogas, SIDA y la desintegración de la familia en muchos países. Se les describe como muy independientes, autodirigidos, recursivos y escépticos de autoridades e instituciones en general. Aunque son comprometidos, este grupo aborrece la lealtad ciega con un empleador. Buscan siempre un ambiente emocionante y de reto. Puesto que crecieron con mucha supervisión, ahora requieren poca supervisión y resienten ser controlados por sus directivos. Los empleadores deben reconocer que los de la generación X valoran más que nada la autonomía y deben considerar ofrecerles horarios flexibles, tareas compartidas, teletrabajo, sabáticos y contratos independientes. Según Bennett y Redmaker, la generación X tiene un bajo nivel de motivación por el activismo político en comparación con los boomers, para quienes los campus universitarios sirvieron como centros de protesta. Su obra sobre el tema propone que la incertidumbre de la generación X sobre su futuro económico ha afectado también su perspectiva de la política. Los X tienden a no alinearse con un partido político, más bien votan por un candidato con base en sus propuestas. Como la mayoría de los jóvenes, desconfían de las generaciones anteriores, y en Estados Unidos no cultivan lealtades sólidas con demócratas, republicanos o independientes. La generación X es la menos orientada a leer un periódico, ver noticias por TV o escucharlas en radio. Las encuestas indican que solo el 25% leen un periódico y alrededor del 38% ve las noticias de televisión y solo el 48% las escucha por radio. Cuando hablamos de cambio, quizá lo más apropiado es referirnos a la actual generación de jóvenes, la cual es llamada la generación Y, ecoboomers, milenios o generación Yo. Ellos son diferentes a las generaciones previas, serán los consumidores y empleados del futuro. Y por supuesto, son los estudiantes y empleados de recién ingreso de hoy. ¿Qué sabemos de estos milenios? Estas personas nacidas entre 1980 y 1995 se orientan hacia ellos mismos, como Robert Putnam explicó en su obra Jugando boliche solos.
su involucramiento cívico continúa en declive. Los jóvenes de hoy tienden a no pertenecer a organizaciones formales de servicio, a organizaciones comunitarias y a organizaciones políticas, pero sí tienden a ofrecerse como voluntarios para causas en las que sí creen. Son la generación privilegiada, como explica mi colega Jean Twenge de San Diego State en su obra Generación Yo. La generación más joven de hoy fue llamada por sus padres como la de los escogidos. Sus padres, baby boomers, les dijeron que eran muy especiales, y se lo creyeron. Las escuelas abandonaron la tradicional crítica del estudiante y de sus trabajos y adoptaron la política del reconocimiento del buen estudiante hasta por pequeños logros. En el bachillerato mi hija tenía toda una pared de premios y placas. Se le dijo a los de la generación Yo que podían ser lo que ellos quisieran ser, sin importar lo descabellado, como el convertirse en un jugador profesional de la NBA, presidente de una empresa de la lista Fortune 500 o estrella de Hollywood. Ellos piensan que todos se merecen dinero, una carrera profesional, familia, amor, diversión y una vida personal de lujo. El lado maravilloso de ellos es su autodeterminación. Como resultado de su individualidad, privilegios y aspiraciones, ellos son quizá la generación mejor organizada y autodisciplinada de todas. En muchos aspectos, ellos son buenos empleados, organizados, motivados y orientados a una carrera profesional. Sin embargo, pocos de ellos están dispuestos a sacrificar su estilo de vida y dedicarle muchas horas o múltiples trabajos como generaciones anteriores. Mínima brecha generacional. A diferencia de los baby boomers y la generación X, que repudiaron y no respetaron los valores y creencias de la generación de sus padres, esta generación, de hecho, se lleva bien con sus padres. No tienen cicatrices de guerra. Aunque los milenios tuvieron retos como el abuso de drogas, el SIDA, el ataque terrorista 9/11 y el cambio tecnológico, no han sufrido los traumas tan fuertes de generaciones anteriores, guerras mundiales, la depresión económica, conflictos civiles, terrible discriminación racial y de género, y el reclutamiento militar obligatorio. Puede ser que reaccionen muy bien, pero no ha sido realmente probados en épocas difíciles. Por todo el mundo, los milenios son los que menos creen que su país es mejor que otros, haciendo a un lado el nacionalismo que ha caracterizado a las generaciones anteriores y que ha hecho que los ciudadanos en casi todos los países crean que viven en una cultura superior y que ellos son llamados a ser personas especiales o escogidas. Cada vez más, los milenios son simplemente ciudadanos del mundo y creyentes de la globalización. Según encuesta de actitudes del Pew Global Trust en Estados Unidos, el 68% de las personas de 65 años y mayores están de acuerdo con la frase «Nuestra gente no es perfecta, pero nuestra cultura es superior», mientras que el 49% de los de edades entre 18 y 29 años están de acuerdo en dicha frase. La brecha generacional en Europa Occidental y en América es similar. Más de la mitad de los europeos occidentales es de mayor edad, 53% son culturalmente chauvinistas, comparado con solo una tercera parte, el 32% de sus contrapartes más jóvenes. La diferencia entre generaciones es particularmente aparente en Francia, donde solo 21% de personas de menos de 30 años apoyan la noción de superioridad cultural, mientras que el 50% de los mayores de 65 años dicen que la cultura francesa es superior. Mientras que el racismo está lejos de desaparecer, los milenios son la generación menos orientada hacia las razas y el racismo. No es sorprendente que el mayor apoyo de Barack Obama proviene de los milenios de todas las razas, y su apoyo más débil es de los adultos mayores de todas las razas. A diferencia de las generaciones anteriores, casi todos mis estudiantes han tenido citas sociales interraciales, tendencia apoyada por diversas encuestas. ¿Qué herramientas se requieren para enfrentar el cambio a medida que avance este nuevo milenio? Visión. Aunque este término se ha convertido en un cliché, nuestra habilidad para pensar creativamente sobre el futuro nunca debe subestimarse. Las organizaciones necesitan contratar personas que sean visionarias,
con amplia perspectiva y que puedan entender las tendencias y tecnologías actuales y futuras. Asimismo, las organizaciones deben recompensar el ver hacia adelante y eliminar las frases «esa no es la manera en que hacemos las cosas» o «nunca lo hemos hecho de esa forma». Misión. Competencias básicas. Las organizaciones deben poder diferenciar entre lo que es central, periférico y fuera de sus capacidades. Las organizaciones deben analizar críticamente lo que hacen bien o lo que probablemente pueden hacer, y lo que está fuera de sus posibilidades. El construir sobre nuestras competencias básicas es la clave hacia un futuro productivo con crecimiento. Valores. Como las personas, las organizaciones tienen siempre un valor central. ¿Cuál es este en su organización? Muy seguido, las empresas son percibidas, y quizá lo sean, como solo interesadas en sus utilidades a cualquier costo. Un triste legado ha sido los desechos industriales, químicos, refinerías de petróleo, operaciones mineras, y la mentalidad de recortar y quemar es lo que ha dado a las grandes corporaciones una imagen de estar en contra del interés público. Pero lo más importante es que las organizaciones eviten adoptar prácticas que puedan causar el fracaso de sus negocios. Los 4 jinetes del apocalipsis aquí son: miopía directiva. Muchas organizaciones que fracasan se enfocan solo hacia la utilidad a corto plazo, queman sus activos estratégicos, se sobreapalancan o actúan como que solo su imagen es lo que está en riesgo. Una visión de largo plazo es esencial. Quemar el capital humano. Las organizaciones muy seguido subestiman a su personal. Los recursos humanos son su vitalidad y los empleados tienen ya expectativas diferentes a las del pasado. Ahora valoran su trayectoria profesional, su bienestar, el estilo de vida, la adquisición de destrezas y su salario, algunas veces más allá de lo realista. Haga todo lo posible por cultivar y desarrollar este potencial. Los directivos deben monitorear un pequeño pero robusto conjunto de indicadores que reflejen lo que está ocurriendo en su negocio con diferentes horizontes de tiempo. Estas medidas deben incluir pérdidas y ganancias, gastos, productividad, desempeño de personal, satisfacción, insatisfacción de personal, relaciones con clientes, redes, políticas contra influencias y nepotismo, ambiente emocional, competencias tecnológicas y también las fobias. En conclusión, he repasado los elementos claves de la organización a largo plazo en el tercer milenio. El costo de fracasar y comenzar de nuevo es demasiado alto ahora. Todos necesitamos educación, empresas, gobiernos y sociedad civil sustentable. Colaboremos y contribuyamos todos hacia la salud y al bienestar de nuestro mundo compartido. Gracias.